En esta tercera parte del tema 3 vamos a tratar con algún detalle el régimen jurídico de los bienes de manera y cuál es el sistema de gestión de estos. Lo primero que debemos aclarar e incidir, a pesar de que ya lo hemos dicho en el tema 1 cuando comentábamos el régimen jurídico patrimonial de las administraciones públicas, es que a la gestión de los bienes demaniales, bien sea por autorización, como luego veremos, o licencia en régimen local o concesión administrativa, no se aplica la ley de contratos del sector público, sino la legislación patrimonial representada en el ámbito local, como todos sabemos, por reglamento de bienes, y en el ámbito estatal y para todas las administraciones públicas, en lo que sea legislación básica y legislación general, por la ley del patrimonio de las administraciones públicas. Por tanto, no se aplica la ley de contratos del sector público, ya lo vimos en virtud de su artículo 9.1. Pero hay una figura que puede llevar a confusión, en este caso porque tiene la misma denominación o una denominación similar, que es la concesión de servicio, no confundir con la concesión del dominio público. La concesión de servicio es una figura contractual que sí está sometida a la ley de contrato del sector público. Se regula en los artículos 284 a 287. Y esto es una gestión indirecta de un servicio público. Es decir, no es una porción del dominio público que yo otorgo mediante concesión, sino que es un servicio público que está obligado a prestar la administración y que se concede, se presta bajo el régimen concesional a través de un empresario privado. Eso sí es una figura contractual. ¿Cuáles son los tipos de uso? Bueno, pues para ver los tipos de uso tenemos que irnos a, en nuestro caso, referido a la administración de los bienes de la administración local, a reglamento de bienes. ¿Por qué? Porque el artículo que regula esta misma materia, como luego veremos, en la ley del patrimonio de la administración pública, no tiene ni carácter básico ni carácter general, aunque su terminología, como luego veremos, se utiliza a lo largo de la ley del patrimonio de las administraciones públicas en artículos que sí son de carácter básico, y eso introduce una pequeña confusión. Bueno, pues en el ámbito local, el reglamento de bienes dice que los bienes de dominio público van a estar clasificados en dos grupos. El uso va a estar clasificado en dos usos principales. Uno, el uso común, es decir, corresponde a todo el público en general, a todos los vecinos en general, y no se impide el uso que haga una persona de ese bien inmueble, de ese bien demanial o de esa parte del bien demanial, no excluye el uso por los demás. Puede ser general, que es la mayoría de los casos, la playa. Yo voy a la playa y cualquier vecino puede ir a la playa y eso es un uso general porque en principio a no ser que haya razones de limitación, no se impide el uso general por todo. En cambio, es especial el uso común cuando en ese uso concurren ciertas circunstancias especiales como puede ser intensidad, peligrosidad, escasez y que por tanto, aunque sea un uso común, va a tener ese matiz especial. Por ejemplo, cuando una parte del dominio público se utiliza para la entrada de vehículos a un garaje particular, por ejemplo. Eso sería un uso especial, porque se hace con especial intensidad por parte de una persona. Luego, la segunda clasificación es el uso privativo. ¿El uso privativo qué significa? Significa que una persona utiliza en su beneficio ese bien demanial o esa parte del bien demanial, de modo que limita o excluye la utilización por los demás interesados. Y el reglamento de bienes de las corporaciones locales, dentro del uso privativo, distingue el normal o el anormal. Es decir, el normal es aquel uso privativo que se hace
conforme a la naturaleza del bien, y el anormal, el uso privativo, disconforme con la naturaleza del bien. Ahora veremos un ejemplo. Lo que sí tenemos que decir aquí es que esta distinción dentro del uso privativo de el uso normal o el uso anormal no se encuentra en la ley del patrimonio de las administraciones públicas. Ahora veremos algunos ejemplos de estos casos para comprender qué significa o qué usos entran en cada una de estas clasificaciones. ¿Qué casos nos podemos encontrar corrientes de uso común, especial, normal? Es decir, es especial porque hay cierta intensidad en el uso. Por ejemplo, aunque sea conforme con su naturaleza. Si yo tengo un garaje privado y pido un vado permanente, es decir, acoto un espacio de la acera para que no aparque o para que ese espacio no sea utilizado por otro vehículo, eso es un uso especial. Si yo no impido que por esa acera circulen peatones, que ese es el uso normal, ni que por la carretera circulen, pero sí voy a hacer un uso especial de ese espacio de tal forma que se excluye el uso por los demás, es decir, por los demás vehículos no podrán aparcar en ese preferente de parcela. Eso es un uso especial normal, de acuerdo con la naturaleza. Un cajero automático que se instala por una entidad bancaria y el uso de ese cajero exige el uso de la vía pública, porque da directa a la vía pública, es un uso común especial normal. Es normal porque es relacionado o se adapta a la naturaleza del bien, que es una acera que es para pasear, pero es especial porque supone una intensidad de uso por parte de un tercero que utiliza una vía pública para ese servicio. Y esto está sujeto a tasas. Por eso muchos habréis visto que la tendencia reciente en este tipo de servicios que ofrece la entidad bancaria es incluir los cajeros en un recinto privado de la entidad bancaria, de modo que no esté sujeto a ninguna tasa. Otro uso privativo normal. Ya vimos que el uso privativo supone que yo, una persona, utiliza un espacio, una porción del dominio público y excluye el uso por los demás. La ley de régimen, el reglamento viene, distingue entre si es uso normal, privativo o anormal. Bueno, si es normal, es adecuado a su naturaleza. ¿Cuál puede ser un caso típico de uso privativo normal? Por ejemplo, cuando una persona que es discapacitada solicita al ayuntamiento que cerca de su casa, lo más próximo posible, le reserve la vía pública una plaza de aparcamiento para su coche con matrícula. Ese es un uso privativo normal. No es un uso privativo normal cuando las ciudades, dentro de la obligación que tienen de facilitar la accesibilidad, cada cierto número de aparcamientos en la vía pública, un porcentaje tiene que ser para discapacitados. Eso, como ese aparcamiento discapacitado lo puede utilizar generalmente cualquier persona que tenga esa autorización especial, eso no sería un uso privativo normal, sino que sería eso no sería un uso privativo normal porque lo puede utilizar cualquier persona que se encuentre con la autorización debida para ocupar cualquier plaza de discapacitado según las tarjetas que dé la correspondiente corporación local. Pero si en esa plaza de aparcamiento pone matrícula, solo lo puede aparcar esa persona. Es decir, no puede hacer uso de ese aparcamiento de discapacitado cualquier otro discapacitado, sino ese. ¿Qué sería un uso privativo anormal de la vía pública, por ejemplo? Pues una estación de servicio. No es normal, las vías públicas están pensadas para que circulen las personas, los vehículos, pero no para establecer una actividad mercantil de este tipo. Eso sería un uso privativo anormal. Otro uso privativo anormal que no está ligado directamente con la naturaleza de ese bien demanial, pues son los kioscos de prensa o cualquier otro kiosco de venta de productos en la vía pública. Eso sí es un uso privativo anormal porque no tiene relación directa con el uso de ese bien público que es pues, para pasear, para circular, etcétera.
para ocupar o para hacer uso, no el uso común general, sino uso especial o un uso privativo del dominio público, yo voy a necesitar que la administración me legitime ese uso. ¿Cómo me lo va a legitimar? Pues según el artículo 84 de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas, que es básico, me va a decir que es responsabilidad. Primero, que nadie sin título puede utilizar bienes de dominio público, ocuparlo de forma que exceda el uso que corresponda a todo. Eso lo primero. Luego, que las autoridades públicas están obligadas a vigilar que eso se cumpla, para que haya un aprovechamiento común, y quien no haga uso, quien haga un uso privativo sin autorización, pues lógicamente lo pueden sancionar. Y también nos va a decir que las concesiones y autorizaciones sobre bienes de dominio público se rigen en primer término por la legislación especial, que luego veremos. No hay que confundir este tipo de autorizaciones y concesiones con una licencia urbanística, porque una licencia urbanística es un acto reglado, que lo único que hace es declarar derechos que ya tiene el solicitante. Si yo tengo un solar y el plan general me dice que yo puedo construir ahí un edificio de 4 plantas, bueno, pues yo solicito una licencia para construir un edificio de 4 plantas. Esa licencia lo que me va a decir que efectivamente, con la documentación que yo he presentado, tengo derecho a construir ese edificio. Es decir, me remueve de alguna forma un obstáculo. Es un acto reglado. Cumpliendo los requisitos, la administración no tiene la opción de decirme que no. Ahora bien, en cambio, las autorizaciones o concesiones no declaran un derecho preexistente. Si nadie tiene derecho a ocupar una porción del dominio público para un uso privativo especial, sino que eso debe realizarse previa autorización de la administración. Por eso, como luego veremos, puede ser revocado una autorización en cualquier momento. Es decir, que la autorización o concesiones no declaran derechos preexistentes del solicitante. ¿Por qué artículos se rigen las autorizaciones o concesiones? Pues esto sí es un precepto básico y nos dice el artículo 84.3 de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas que se van a regir primero por las leyes especiales del bien. Es decir, que si se trata de una utilización de un dominio público incluido dentro de la ley de agua, de la ley de costa, de la ley de monte, de la ley de puerto, etcétera, esa concesión o autorización se va a regir por esa ley especial. En el caso de que no exista esa ley especial, nos vamos a regir por la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas, en aquellos artículos, lógicamente, que sean de aplicación general o de aplicación básica. Esto es importante también porque, aunque este procedimiento de autorizaciones o concesiones se puedan iniciar a instancia de parte, como se trata de la ocupación total o parcial de un bien de manial, cuando se inicia a instancia de parte, el silencio en este caso es negativo, por aplicación, como todos sabemos, del artículo 24.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, Ley 39/1015, porque implicaría, si fuese positivo, la autorización para que el particular ocupase el dominio público. Es decir, eso, lógicamente, la ley tiene especial cuidado en establecer que los efectos en este caso son negativos, nunca positivos. Ya que la ley nos dice, y el reglamento de bienes, que necesitamos un título habilitante para hacer un uso especial o privativo del dominio público, ¿cuáles son esos títulos habilitantes en función del uso que yo voy a hacer? Bueno, pues aquí tenemos que acudir a dos fuentes normativas. Primero, como nosotros somos administración local, acudiremos al reglamento de bienes, artículos 76 y 78, que nos va a decir que con licencia la administración puede autorizar el uso común especial normal y se otorga directamente, salvo que haya limitación del número, si hay licencias de TASE. Si yo considero como administración que debo limitar las licencias de TASE, pues lógicamente hago licitación. Si yo considero que debo limitar el uso común especial
relativo a cualquier otra actividad, por razones de peligrosidad, por lo que sea, tengo que hacer una licitación. No pueden ser indefinidas y son revocables en cualquier momento sin indemnización por la administración, porque ha cambiado la normativa, porque yo considero que ahí se está haciendo con esa licencia un uso peligroso o dañino para esa parte del dominio público. Es decir, hay una relación de circunstancias por las cuales la administración puede revocar esa licencia o autorización sin indemnización alguna. Nos dice este reglamento que en cambio la concesión administrativa que es necesario para los usos privativos y para los usos anormales. Y se va a exigir licitación con máximo de 75 años. Esto no viene de la legislación local, sino de la legislación del patrimonio de administraciones públicas, que este apartado es precepto básico, los 75 años. Y como todos sabemos, lo otorgará el alcalde, como luego veremos, pero hay una particularidad que si supera los 5 años la concesión y supera el 20% de los recursos ordinarios del presupuesto, el acuerdo de pleno que vimos que era si superaba los 3 millones de euros y el 10% de los recursos ordinarios, es acuerdo de pleno. Pero si concurre esta circunstancia, es también competencia del Pleno, pero ya exige mayoría absoluta del número legal de miembros. Esto es lo que dice el reglamento de bienes, normativa local. Pero en cambio, si nos vamos a la ley del patrimonio de las administraciones públicas, el artículo 86, que no es básico ni general, no nos habla de licencia. Nos dice concesión administrativa, igual que el régimen anterior, que es para uso privativo con obras fijas o más de 4 años. ¿Por qué no nos dice aquí, no distingue entre el uso privativo normal o anormal? Porque la ley del patrimonio de la administración pública, dentro de los usos privativos del dominio público, no distingue si es un uso privativo normal, conforme con la naturaleza del bien, o anormal, como si hace la ley de régimen, el reglamento de bienes. Y nos va a decir que con autorización, que tiene aspectos muy similares a la licencia, yo puedo otorgar el aprovechamiento especial y uso privativo con instalaciones desmontables y menos de 4 años. Y lo puedo hacer directamente, igual que el caso anterior, salvo que por razones excepcionales el número esté limitado. Esto es lo que nos va a decir el artículo 92, el apartado 1 y 2, que es básico. Es decir, no habla de licencia como el reglamento de bienes, sino que habla de autorización. Y como no habla la ley del patrimonio de administraciones públicas de uso normal o anormal, solo va a distinguir entre si es un aprovechamiento, un uso especial o un uso privativo. El uso privativo siempre está sujeto a concesión si es o bien por más de 4 años o con obra fija. Si es por menos de 4 años y por obras desmontables, autorización. Y se pueden otorgar previa petición si no está limitado el número, es decir, que se pueden otorgar esas autorizaciones directamente. El reglamento de bienes, si nos fijamos, no tiene esa limitación de 4 años. Es decir, dice que la licencia, que se equipara a la autorización en el caso de la ley de administración, que es la administración que se rige por la ley del patrimonio de administraciones públicas, será hasta 4 años. Hasta 4 años el aprovechamiento especial. Pero en cambio, el reglamento de bienes lo único que dice que no pueden ser indefinidas, pero no te lo limita a 4 años. Entonces, esa limitación de 4 años, entiendo yo, que como está incluida en un precepto de la ley del patrimonio de administraciones públicas, que no es básico ni general, no es aplicable al régimen local, a las entidades locales. Lo que os acabo de decir, ojo, esto puede crear cierta confusión. ¿Por qué? Porque en cuanto al uso privativo, la ley del patrimonio de administraciones públicas no distingue si es normal o anormal.
Vamos a continuar con algunas figuras especiales de uso de los bienes más que de dominio público, aparte de dominio público, pero son aquellos bienes de dominio público en que está instalado o se ejerce un servicio público. Esta figura no está contemplada en el reglamento de bienes, sino que se regula en el artículo 89 de la Ley del Patrimonio de la Administración Pública, por tanto, podríamos decir que es de aplicación supletoria. ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues nos estamos refiriendo a aquellas figuras que suponen la ocupación por terceros de espacios, normalmente en edificios administrativos. Una cafetería, a lo mejor una agencia de viajes. Si todos hemos visto cuando hemos ido a los ministerios, a algunos de los ministerios de Madrid, que dentro del ministerio hay cafetería. En nuestro ayuntamiento hasta hace poco había una cafetería. Bueno, pues esta figura se regula en ese artículo y está justificado en el sentido de que deben ser ocupaciones o usos de bienes de servicio público que reporten un beneficio tanto al personal que trabaja en ese espacio, el personal público que trabaja en ese espacio, como al personal de fuera que acude a ese ministerio y que por tanto es una actividad que va a reportar una cierta comodidad, un cierto beneficio, tanto para el personal que está trabajando ahí como para el personal que llega de fuera. No se debe confundir, como os pongo en la presentación, con otras figuras como un contrato administrativo de servicio que sí se regularía por la ley de contratos del sector público. Alguna administración incluso ha calificado el contrato de explotación de una cafetería de un centro público como una concesión de servicios y no como un contrato administrativo especial. Si fuese un contrato administrativo especial, se regula, como hemos visto, por esta figura, la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas. Si lo considera que es un servicio público que se presta, pues entonces habría que ir a una concesión de servicio y se regula por la Ley de Contratos del sector público. Otra figura singular es la venta ambulante. Es decir, la venta ambulante se regula por dos normas de carácter estatal, como son la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y el Real Decreto 199/2010 de venta ambulante o no sanitaria. Aquí los ayuntamientos están facultados para ese uso común especial normal del dominio público otorgarlo con autorización y, a diferencia del régimen normal que vimos anteriormente, que te decía que las autorizaciones las podías hacer por petición directa, aquí te dice que se hacen por concurrencia competitiva y que las administraciones están autorizadas para acotar tanto los días en los que se puede producir esa venta ambulante como los espacios en los que se puede producir. Que esto es una figura que tiene una regulación especial en esa normativa. Vamos a continuación comentar por último el régimen jurídico al que están sujetas las concesiones administrativas. No muy exhaustivamente porque la regulación de esta materia en el reglamento de bienes, en los artículos 80, 90, 82 a 90 es bastante prolijo. Pero bueno, lo que sí tenemos que saber es que la concesión administrativa en el ámbito nuestro local se regula principalmente por el artículo 78 del reglamento de bienes. Vimos que es necesaria para el uso privativo de los bienes y en el caso de las administraciones locales para el uso anormal. También se regula esta figura en el artículo 93.1 de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas, que es básico y que van a diseñar un régimen jurídico que se caracteriza por estas notas. Primero, que se otorgan por concurrencia competitiva, porque lo dice el artículo 93.1 de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas, que es básico. Aunque nos va a decir que cabe la concesión directa por analogía con el artículo 137.4 de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas, que se aplica la venta directa en algunos casos. Bueno, pues igual que cabe la venta, enajenación directa de bienes patrimoniales en los casos que ahí se citan, también cabe la concesión administrativa de forma directa en estos casos, cuando sea para otra administración,
cuando sea para una ONG, entidad no lucrativa, comunidad religiosa, cuando concurran circunstancias excepcionales, cuando se hagan a favor de un tercero que tenga un derecho preferente reconocido legalmente. Es decir, que hay una serie de circunstancias en las que se puede justificar la concesión directa, y para eso vamos al artículo 137, o hay que acudir para saberlo al artículo 137.4. Con respecto al plazo de máxima duración, aquí debemos saber que sí se ha producido una novedad, porque antiguamente estábamos todos acostumbrados al plazo de 99 años, que aún sigue en el reglamento de bienes, pero ese plazo lo debemos entender derogado, porque la ley del patrimonio de la administración pública te lo limita a 75 años. Ya no son los 99, sino son 75. Una concesión, aunque se haga directamente, ojo, no solamente en los casos de concurso o licitación, sino de forma directa, tiene que tener unas cláusulas. El artículo 80 del Reglamento de Bienes nos va a decir el contenido de esas cláusulas mínimas, de ese pliego de cláusula mínima, qué cláusula mínima deben incluir. Por ejemplo, un canon, sí, el beneficiario tiene que pagar, o bien anualmente, o bien por todo el periodo de concesión, una tasa. Es un canon que es una tasa y por tanto es un tributo, por tanto es un ingreso de derecho público. Pero en la administración, al mismo tiempo que hace esa concesión, puede establecer un régimen tarifario, es decir, unas tarifas en virtud de las cuales cualquiera persona que quiera hacer los servicios que se prestan por ese concesionario deberá pagar esa tarifa. Las tarifas son precios privados, ojo, y solo se pueden establecer para aquellas actividades de carácter privado con un marcado interés público. Tarifa de taxi, la tarifa de la inspección técnica de vehículos. En el caso de las concesiones del dominio público de la playa, yo puedo establecer con ocupación de hamacas, yo pueda establecer la tarifa por que debe pagar o que tiene que pagar el tercero para utilizar ese servicio que se presta bajo el régimen concesional. Es decir, esa es un poco la diferencia entre el canon y la tarifa. La tarifa la paga el tercero y es un precio privado, y el canon lo paga directamente el beneficiario de la concesión. Ojo, las concesiones pueden ser en casos excepcionales y siempre que se justifiquen gratuitas. Esto también lo establece el artículo 93.4 de la Ley del Patrimonio de Administraciones Públicas, es decir, que pueden ser concurriendo ciertos requisitos de interés público, pueden ser gratuitas, o bien porque esa concesión, el concesionario va a hacer una serie de mejoras en ese bien público que yo lo puedo excepcionar del canon, o pueden existir otras razones que a mí me interesen, o porque quede desierto a lo mejor esa licitación y entonces yo sí lo puedo otorgar gratuitamente. Es decir, o directamente, ese tipo de circunstancias sí se pueden dar. Los artículos 82 a 91 del reglamento viene van a regular una serie de pasos por los que la administración local va a establecer o va a otorgar esas concesiones administrativas. Pueden iniciarse de oficio o a instancia de parte. Si una persona, una empresa me solicita a mí que quiere la concesión de una parte de la vía pública para hacer un uso privativo y ejercer una actividad que lógicamente sea de interés para la administración, lo inicia. Esa iniciación, según el reglamento de bienes de las administraciones locales, aunque sea el origen del proceso de licitación, le da derecho a que, si a resultas de ese proceso de licitación, las distintas posturas y la mejor postura para la administración no tiene una diferencia con respecto a la que él haya presentado en ese proceso superior al 10%, tiene derecho de tanteo para quedarse con esa concesión. Si esa instancia de parte, tiene que presentar una serie de requisitos, tiene que presentar una memoria, tiene que justificarlo, etc. Si el uso es anormal, además tiene que indicar
qué perjuicio o qué daño va a causar al bien. Eso en la instancia. Pero aquí, tanto si yo exijo un proyecto para que me presenten un proyecto para decir cómo van a utilizar ese bien de manial o esa parte de bien de manial, como si el proyecto me lo presenta el interesado, yo tengo que aprobar ese proyecto o en el proceso de licitación aceptar que se presenten mejoras de ese proyecto. En las concesiones, el competente va a ser lo que resulte de aplicación de la Ley de Contrato del Sector Público, la disposición adicional segunda. Como todos sabéis, el alcalde, siempre que el importe sea inferior al 10% de los recursos ordinarios o inferior a 3 millones de euros, va a ser el alcalde. Si supera esta cuantía, va a ser el Pleno. Y ya vimos que en algunos casos se exige una mayoría especial en el caso de que supere el 20% de los recursos ordinarios o el plazo de 5 años. Las concesiones están sujetas a extinción o a reversión por parte de la administración, a rescate, que se llama en estos casos. Eso se va a regular por la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas en el artículo 100 porque es básico. ¿Cuándo se acaba una concesión? Pues si yo no permito la transmisión o la sucesión hereditaria cuando muere el usuario o se extingue la sociedad. Si yo he permitido la transmisión pero bajo autorización y no se me ha pedido la autorización, se extingue. Por rescate, tengo yo que, a diferencia de una autorización, yo aquí sí tengo que indemnizar por mutuo acuerdo, si no me pagan el canon, si yo desafecto el bien. Es decir, esas son circunstancias motivantes de la extinción de la concesión administrativa según el artículo 100 de la Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Y con esto acabamos la presentación del tema 3.